Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por acompañarnos esta noche en esta plática de emergencia, en esta charla no improvisada, porque es una charla que he estado preparando, pero que iba y está dirigida a una audiencia un tanto distinta. Esta es una charla en la que tengo compromiso de dar próximamente, el mes que entra, en la reunión mensual de la Asociación Numismática Mexicana, pero con todo gusto puedo hacerles una primicia esta noche de esta charla. Y básicamente a lo que me voy a abocar a enseñarles esta noche es hablar de esta serie de billetes. ¿Cómo la voy a atar? ¿Cómo la voy a amarrar a la filatelia? Y se los digo fácilmente, es American Banknote Company. Esta fue la primera serie de billetes que emitió el Banco de México. Y dentro del medio numismático, entre los coleccionistas a los que me sumo, porque primero vendo mi colección filatélica que vender mi colección de billetes. Pero bueno, ya que confesé eso, la, la, el apodo al que se le ha puesto a esta serie de billetes, como se le conoce en el medio, repito, es Los Anchos. Y eso es lo que les voy a presentar esta noche. Los Anchos fue la primera serie que emitió en Banco de México en el año de 1925. Se antoja tarde para un país como México que haya sido hasta 1925 cuando finalmente se cuente con un banco central encargado de la emisión de papel moneda. Eh, los que vivimos en México estamos un poquito familiarizados con la historia. Voy a tratar, no de entrar en demasiadas profundidades, no viene al caso, pero sí voy a dar unos antecedentes por los cuales este Banco Central en México tardó tanto en fundarse. Y entonces voy a hablar principalmente, no principalmente, voy a hablar exclusivamente de la primera serie de billetes de Banco de México. Esa serie es muchísimo, muy buscada dentro del medio numismático y es una serie relativamente rara, sobre todo en valores de 50 pesos en adelante, porque la cantidad emitida fue muy, muy corta, lo vamos a ver dentro de poco tiempo. Y realmente ya es solamente en el ámbito numismático, dentro de las convenciones numismáticas como la que estamos viendo, que, que para uno como filatelista es envidiable ver la actividad y el número de asistencia a las reuniones o a las convenciones numismáticas que se realizan por todo el país. En ciudades como Guadalajara y México, inclusive se hacen dos por año. Entonces es algo, es un pasatiempo muchísimo, muy, muy popular en México. Ojalá y la filatelia hubiera alcanzado en algún momento ese nivel de popularidad, pero en fin, ya vamos a entrar en tema y vamos a hablar de estos billetes anchos. Eh, Voy a manejarlo de esta manera. Primero les voy a dar los antecedentes de esta serie eh, y del banco, por supuesto. Luego detalles técnicos ya de los billetes en particular. Luego les voy a hablar del diseño, el por qué los billetes son así, por qué se eligieron así. Y finalmente voy a dejar un espacio para un anecdotario en el cual hay que tocar unos temas ahí de leyendas populares o de historias que se circulan que tienen tal vez algún elemento de verdad, pero en realidad son leyendas. Entonces, ya habiendo dado un anticipo de lo que vamos a hablar,
Voy a darles un antecedente de cómo llegó a emitirse la primera serie de billetes del Banco de México. México ha tenido en toda su historia tres constituciones. La original de 1824, la de reforma, importantísima, de 1857, y finalmente la que resultó como consecuencia de la Revolución Mexicana y que fue hecha ley en el año de 1917. Aquí vemos una viñeta del billete conmemorativo de 100 nuevos pesos que fue emitido en el año 2017 para celebrar los 100 años de la Constitución. En esa, bueno, me adelanté, en esa Constitución, en el artículo 28, ya se contempla que debe existir un único solo banco emisor de moneda. ¿Qué papel moneda existía en México antes? Eran bancos privados. Había algunas regulaciones en donde solamente se le permitía a un solo banco por estado dentro de la federación el emitir papel moneda, y había otros criterios técnicos, pero realmente nunca había existido la voluntad política de crear un banco central que rigiera la emisión de papel moneda en México. Eh, esto se plasma por fin en la Constitución. El artículo 28 habla sobre la prohibición de los monopolios en México, y dentro de sus apartados vienen exclusiones a las que no se les considera monopolio. Una de ellas, por cierto, es correos. O sea, el que haya un monopolio de un servicio postal no se considera monopolio. Otra exclusión es la de un banco emisor de papel moneda. Esta Ley General de Instituciones de Crédito, que fue consecuencia de la disposición constitucional del artículo 28, no se publica hasta el 24 de diciembre de 1924. Tardó su buen tiempo en generarse y en ponerse de acuerdo las diferentes fuerzas políticas en qué debería de incluir esa Ley General de Instituciones de Crédito y es la Ley General de Instituciones de Crédito y Entidades Bancarias. Finalmente, las piezas quedan y se funda el Banco de México el 1 de septiembre de 1925, y ahí es donde los anchos se ponen así. ¿Qué problemas o qué situaciones tuvo que enfrentar el gobierno para llegar a ese 1 de septiembre de 1925? El primer problema es que veníamos de una década de revuelta civil, de caos, de, de una hiperinflación que afortunadamente pudo ser controlada rápidamente, eh, y de un descontento por parte de la población sobre el manejo de lo que es la moneda y principalmente el papel moneda en México. Entonces siempre se trató, porque fue gente muy preparada y muy valiosa a la que se le encomendó la formación del Banco de México. Siempre se procuró seguir estándares y seguir criterios eh, ortodoxos en cuanto a cómo debe de funcionar un banco y un banco central. Entonces, un banco tiene que tener formado su capital. No es como tanto billete revolucionario, tanto papel moneda revolucionario que se emitía sin tener ningún respaldo realmente, ningún valor en caja. Entonces se abocó a juntar ese capital. Se logró de varias maneras. El gobierno federal finalmente logró juntar el capital requerido. El segundo problema era
de qué naturaleza iba a ser ese banco central. Iba a ser un banco estatizado, un banco en el que el gobierno tuviera la propiedad total de las acciones del banco, iba a ser concesionado a particulares, o fue lo que realmente se vino aprobando al final, que fue un capital mixto, en donde se vino acordando que el gobierno federal iba a retener la mayoría accionaria del Banco de México, Sociedad Anónima, de ahí el Sociedad Anónima. Y aquí está un espécimen de lo que fue el bono que en algún momento estuvo en manos del gobierno federal, donde podemos leer que ese bono ampara 510,000 acciones, que representan el 51% del capital. Y también se dividió en dos tipos de acciones, la acción A y la acción B, porque dentro de los estatutos de la ley orgánica dentro del Banco de México había algunas facultades que se las reservaba el gobierno como exclusivas para ellos. Ya resueltos los problemas fue el pasar a un siguiente punto, un siguiente paso que fue este reto, el recuperar la confianza del público en usar papel moneda. México siempre ha tenido la bendición de contar con oro, contar con cobre, contar con plata. La gente se sentía a gusto teniendo la moneda en sus manos, la plata, no la moneda, la plata, el oro. Inclusive hasta el cobre en las manos. El cobre tenía su valor, la plata por supuesto que tenía valor y no digamos el oro. Entonces el que alguien diera un papelito y dijera esto vale 100 pesos, había perdido toda credibilidad durante la década anterior, durante la Revolución Mexicana, como consecuencia de la avalancha de papel moneda que imprimieron todas las fuerzas, sin excepción, que jugaron algún rol dentro de la Revolución Mexicana. Entonces, ¿cómo vieron ese reto y qué giro le dieron? Le dieron una solución, y esa solución fue que la aceptación de esos billetes fue voluntaria, no fue obligatoria. Si yo iba a un negocio a comprar, no sé, una máquina de coser y quería pagarlo con un billete de Banco de México, el dueño de la tienda estaba facultado para decir, no te acepto billetes, me tienes que pagar en plata, me tienes que pagar en oro. A los únicos que se les obligó a aceptar los billetes del Banco de México fueron las instituciones gubernamentales, tanto para pagar impuestos como para pagar derechos. Dentro del capítulo H de esa ley orgánica, de la ley constitutiva del Banco de México, eh, siguieron esa ortodoxia en el sentido de cuidar mucho el que hubiera las reservas en bóveda suficientes para respaldar ese papel moneda que iba a estar circulando en las calles, al grado de que limita la emisión a 2 veces la existencia de oro en caja. No podían emitir más billetes siempre que llegaran a superar 2 veces la cantidad de oro que estuviera en la bóveda en determinado momento. Si alguien quería hacer valer ese billete y quería recibir metálico, podía acudir a la oficina matriz del Banco de México, que es la que estamos viendo, y que, entre paréntesis, para los que estuvieron en Ciudad de México y tuvieron la oportunidad de ir al Palacio Postal, este que vemos aquí en la esquina de esta postal es el Palacio Postal. A espaldas del Palacio Postal está este, que es el Banco de México, y que actualmente no solamente son las oficinas principales, sino también tienen un museo de Banco de México. Extraordinario, si tienen oportunidad, vayan a visitar. Y se fijó desde entonces que si alguien llegaba a cobrar ese billete, se iba a pagar
por cada peso que quisieran canjear 75 centigramos de oro, lo que equivalía en pocas palabras a que una onza en metálico equivaldría en ese momento a 41 pesos con 47 centavos. Y he de ahí el por qué vemos que los centenarios, que son las onzas de oro que se emitían antes de las actuales, que son las onzas Libertad, pero antes de las onzas Libertad eran los centenarios, portaran esta leyenda de 50 pesos. Era como consecuencia de este tipo de cambio que fue fijado. La otra cosa que le valió el res- bueno, el respaldo del público fue que el pago estaría garantizado por el gobierno federal. Sin embargo, no fue fácil, no fue fácil. La oferta monetaria en México en ese año de 1925, a la hora de introducirse los billetes en septiembre, no llegó más que hasta el 0, o 0,3% de la oferta monetaria nacional. Eso quiere decir que la diferencia, el 99,7%, seguía siendo manejado ya sea en metálico, oro, plata, cobre, o con cheques o letras de cambio, letras de crédito. 1931, estamos hablando de 6 años después, era prácticamente lo mismo. La gente seguía teniéndole recelo a el papel moneda, y vean qué poco billete circulaba en México 6 años después de haber abierto las puertas del Banco de México. ¿Por qué cambia tanto aquí de 1931 a 1932? Eh, el origen de esto fue la Gran Depresión que se dio en Estados Unidos, eh, y eso trajo como consecuencia que el valor de la plata y el oro se disparara. Eso hizo que la moneda metálica mexicana se hiciera muy cara de acuñar. Inclusive el propio gobierno empezó a captar monedas circulando, para fundirlas y recuperar esa plata y emitir monedas con una cantidad de plata inferior que reflejara el nuevo precio de la plata. Para entonces ya la población ya estaba un poco más acostumbrada, y de hecho el hecho de traer un papel en una cartera en lugar de una bolsa con monedas en el pantalón empezaba a ser cómodo ya para el ciudadano común. Por eso ese salto de 0,4 a 10,5 básicamente fue el retiro de mucha moneda de plata que estaba circulada y estaba siendo acopiada de nuevo por el gobierno para volverla a acuñar ya con otras características. Y esto siguió funcionando y la gente fue aceptando más esos billetes, y para 1934 ya casi una quinta parte del circulante nacional ya eran billetes del Banco de México. Vean el cambio tan notable que se dio entre 1931 y 1935, 34, perdón. Aquí tenemos entonces el ejemplo de las acciones que se emitieron en su momento, la Serie A y los dos títulos de acciones B, uno que representaba 10 acciones y otro que representaba 100 acciones. Esa viñeta que se utilizó para estos títulos también es de American Magnet Company y también fue genérica. Como vamos a ver ahorita en los detalles técnicos, eh, eh, ese gobierno de Plutarco Elías Calles siguió una política de austeridad muy severa para poder surtir las arcas nacionales,
y cubrir los déficits consecuencia de la revolución, por lo cual no fue raro que se utilizara una viñeta de archivo de American Magnet Company eh, para decorar lo que fue el título accionario de las acciones del Banco de México. Como lo estamos viendo en este caso, esta viñeta fue utilizada por el Banco de San Luis Potosí en su billete de 100 pesos, exactamente la misma. Y con esto cierro lo que es el, antecedentes y ahora sí vamos a ver detalles técnicos. ¿Por qué la American Magnet Company? Esto tal vez cuando dé la charla con los numismáticos, tal vez sea más extenso en las virtudes y en las proezas que se lograban en la impresión de los productos de la American Banknote Company. Pero nosotros como filatelistas estamos muy familiarizados con el excelente trabajo de ellos y los elementos de seguridad que manejan. El contrato para la emisión de billetes se firma desde 1921, a pesar de que el banco no abrió hasta 1925. Eso les da una idea a ustedes de lo complejo que fue el llegar a abrir las puertas del banco. Ese contrato fue firmado, no estoy seguro si fue en México o en Nueva York, por el subsecretario de Hacienda, Manuel Padres, que no aparece aquí en la foto, pero sí vemos a los tres presidentes que les tocó durante su mandato eh, ser o formar parte de lo que fue el proceso de formación del Banco de México, empezando por Álvaro Obregón, los que se alojaron en el Hotel Estanza cuando estuvieron en la Ciudad de México, se acuerdan que la calle era la avenida Álvaro Obregón, este es el presidente Obregón, y él inició los procesos para formar ese Banco Central. Su secretario de Hacienda fue Adolfo de la Huerta, que es el que está aquí a la izquierda, que fue su secretario de Hacienda y posteriormente fue presidente interino de México mientras se elegía el siguiente presidente, que fue Plutarco Elías Calles, que es la persona que está al centro y que fue el que le tocó inaugurar en 1925 el Banco de México. ¿Cómo entregaba American Magnet Company esos billetes? Los entregaba en paquetes de 1000, todos foliados. Aquí vemos un ejemplo de ese folio. Se recibían en México, los recibía Hacienda y le encargaba a su división de los talleres de impresiones de estampillas y valores, que son los mismos que imprimen los timbres hasta el día de hoy, los timbres postales, para que le añadiera, según las leyes aplicables en la materia, estos dos sellos, uno del Banco de México y el otro de la Secretaría de Hacienda. No voy a entrar en detalles de por qué uno y por qué el otro y de qué características deberían de tener, simplemente esos son los dos sellos que un billete debería tener. Entonces ya la Secretaría de Hacienda se los entregaba al Banco de México, quien en el momento donde su Junta de Gobierno autorizaba la emisión de cierto número de pesos en billetes de determinadas denominaciones, se les agregaba entonces la serie y, y las firmas. No son, por supuesto, firmas manuscritas, son impresas. Dentro del Banco de México, a esta primera serie de billetes y los que le siguieron se le conoce como la familia AA y la familia A. ¿Cómo define Banco de México estas dos series, la AA y la A? Son todos los billetes de familias AA y A, son los representativos de la unidad monetaria que estuvo en vigor hasta el 31 de diciembre de 1992. Pocas palabras, eh, los pesos viejos. No son los nuevos pesos con los que contamos hoy.
que deberían tener 3 ceros adicionales. Estos anchos tienen unas dimensiones de 183 por 83, 180, perdón, ahí me equivoqué en el teclado, 180 por 83 milímetros. De ahí lo que están viendo ustedes como fondo en esta presentación. Sin embargo, si seguimos los criterios filatélicos y si tomamos solamente las dimensiones de lo que sería la caja impresa, esa medida se reduce a 178 por 76. Sin embargo, como estamos hablando de productos de muy alta calidad, es costumbre de tomar la medida externa porque la variación milimétrica en los cortes de la American Magnet Company eran mínimos. Entonces ahí sí podemos hablar de tomar el marco exterior. Eh, ¿Qué diferencia hay entre los anchos y los que le siguieron? En el año de 1936 se reduce el tamaño, probablemente por costos de producción, y entra un nuevo tamaño de 157 por 67, que es el que estamos viendo abajo. Es el mismo billete, simplemente se hizo una versión más pequeña. Y esa medida continuó una vez abierta la fábrica de billetes en México y se emitió el billete de 5 pesos ya impreso en México, diseñado en México, que es el que vemos en la parte inferior. A esa serie de 1936 ya lo único que faltó fue agregarle el valor de 1 peso. Ya la gente estaba acostumbrada al uso de papel moneda, y ya la acuñación de monedas de 1 peso empezaba a ser problemática por el cambio el precio de la plata. Entonces se promovió mucho el uso del papel moneda de 1 peso también. Y es aquí cuando finalmente el gobierno hace que su aceptación se vuelva forzosa. En este momento, ya en 1936, iba a comprar la misma máquina de coser o una máquina de coser actualizada ya a esa fecha a una tienda, y ya el comerciante estaba obligado a aceptar mis billetes como medio de pago. En ese año de 1936, ya el Banco de México ya tenía más recursos y ya se pudo haber dado el lujo, o se pudo dar el lujo de pedirle a la American Banknote Company que preparara grabados originales y exclusivos para el Banco de México. Sin embargo, por alguna razón, y ahorita voy a darles mi teoría, en el caso del billete de 5 pesos se mantuvo el billete sin cambios con la gitana. Esta ya es la serie de 1936 completa, que llegó hasta 10,000 pesos. Y aquí podemos ver los cambios que hubo, el billete de 1 peso que fue agregado, el cambio del resto de los billetes y los nuevos diseños. Estos ya, sin excepción, perdón, con la excepción de la gitana, ya fueron viñetas exclusivas de temas mexicanos. Para hablar ahora sí de los anchos, y me voy un poco rápido para cubrirlos un poco más rápidamente, para no mantenernos aquí más tiempo del necesario. Este billete de 5 pesos fue el primero que se emitió. Circuló del año de 1925 a 1934. Le pongo el asterisco porque existe una serie I, o sea, llega hasta la serie H, de ahí salta la serie I, pero esa serie I no trae fecha. Entonces, aunque tenemos la fecha ¿cómo se llama?, de emisión, no aparece en el billete. Es un misterio que pronto será resuelto el por qué no hubo una serie B.
Digo que pronto será resuelto porque yo para preparar esta charla contacté al experto número uno en lo que es historia del Banco Mexicano, del Banco de México, que es un buen amigo, es Adrián López Bosch. Y le dije, oye, Adrián, ¿por qué no hubo series B? Y me dice, es una historia muy interesante, pero no te puedo decir por qué. Porque este año se celebran los 100 años del Banco de México, se va a publicar un libro. Yo voy a participar ahí como, no sé si como autor o como coautor, pero dentro de lo que va a contener ese libro es la historia de por qué no hay una serie B. La emisión total en este lapso de tiempo fueron 19 millones de billetes, de los cuales 4 millones fueron emitidos en 1921 y no fue sino hasta 1932 cuando hubo necesidad y se requirió la impresión de billetes adicionales. El tema que se eligió para usar como viñeta central fue una viñeta genérica de la American Magnet Company, que dentro de los archivos estaba catalogada como la cabeza ideal de una joven argelina. ¿Por qué se eligió? Esa pregunta nos salta a todos ah, al ver el billete. Es lo primero que nos preguntamos, bueno, ¿de dónde sacaron? ¿Quién es ella? ¿Por qué se eligió a ella? Y eso dio pauta a que se generara una serie de rumores y leyendas que eventualmente inclusive se llegaron a citar como genuina, como historia genuina. Eh, sí, de eso voy a hablar ahorita más adelante en el anecdotario, pero vaya, esa selección de esta viñeta sí resultó muy peculiar. Eh, en cuestión de la existencia el día de hoy, son 19 millones de billetes los que fueron impresos. No es difícil encontrarlo en baja condición en el mercado numismático, con comerciantes numismáticos, en subastas, en eBay. Sin embargo, la serie A sí es rara encontrarla en cualquier condición. En el caso de 10 pesos, vemos esta alegoría, es igualito, 1925 a 1934, no hay serie B y la serie I no trae fecha. De estos, del otro se emitieron 19 millones, de estos se emitieron solamente 7 millones. 2 millones en 1921 y en 1932, 33 y 34 ya fueron emitidos 5 millones en esas tres fechas adicionales. El tema que se eligió dentro del catálogo de la American Magnet Company fue una alegoría de la ley, a la que vemos en el centro. Hay unos libros que describen a estas figuras como ninfas, ninfas aladas, otros las ven como ángeles, es irrelevante. Eh, realmente el eje sobre el que gira el tema es este libro abierto en el centro, que en el caso de la visión que se le quiso dar a este billete por parte del Banco de México fue pues el peso de la ley. Este billete también son 7 millones, podemos encontrarlo con relativa facilidad. Obviamente el reto sube mientras más quisquillosos nos pongamos en cuestión de buscarlo de una mejor calidad. El de 20 pesos es un muy bonito billete. Otra vez vamos a repetir lo mismo. No hay serie B, la serie I sin fecha. De este solamente se imprimieron 2.250.000 y el tiraje fue en 1921 solamente de 1 millón y hubo otros dos tirajes en 1933 y en 1934. Es un billete muy bonito y para la época muy contemporáneo
porque estamos viendo los medios de transporte de vanguardia en el momento de que se emitieron estos billetes. Ese barco de carga, esa locomotora, representa los medios de transporte más avanzados que existían en ese momento. El tema es fácilmente identificable, estamos hablando del comercio. ¿Qué tan difícil es encontrarlo esto en los medios numismáticos? Eh, digamos que estamos entrando ya a un área ya un poco más difícil, en donde el reto de encontrar un ejemplar en una condición alta es bastante severo y por lo tanto el precio es bastante alto si lo buscamos en una condición alta como el que estamos viendo. Este billete es el menos agraciado de la serie. No me gusta a mí para nada. Lo siento muy pobre el diseño, pero eso vamos a entrar ahorita. Repetimos otra vez, esto solamente se emitieron 300,000 billetes. El Banco de México no creyó necesario emitir más. Y el tiraje fueron 200,000 en 1921 y 100,000 en 1933 para cubrir ese faltante de moneda metálica circulante. El tema aquí se fue muy mal elegido, no sé quién llevó mano ahí en elegir esta viñeta, pero es una alegoría de la navegación. Sin embargo, ahorita hablábamos de modernidad. Aquí vemos un ancla vieja y un velero, un bote de vela en el brazo derecho de esta ninfa, diosa, lo que sea. Esto se antoja antiguo, se antoja fuera de tiempo, se antoja pobre, se antoja feo. Esto ya, por supuesto, cuando estamos hablando de 300,000 billetes solamente, encontrarlo en buena condición vaya, es una gran suerte. Este billete que estamos viendo, inclusive ya se ve algo de maltrato en el centro, ya no es fácil encontrarlo en buena condición. Ni se diga del de 100 pesos. No hay serie B, no llegó a salir una serie I porque dentro de la autorización de emisión de papel moneda del Banco de México, a la hora de autorizar la serie I, no hubo necesidad de poner en circulación ningún billete de esta denominación, por eso esta letra no se encuentra. Eh, Aquí la emisión es aún más baja, ya no son 300,000, son 150,000. Son muy pocos billetes, de los cuales prácticamente todos fueron impresos en 1921 y solamente hasta que faltó moneda circulante fue necesario mandar pedir más. El tema, obviamente, es una alegoría náutica, pero aquí sí estamos viendo, no como el caso del 50 pesos, aquí sí estamos viendo un navío moderno. Es una alegoría fina, de un grabado bonito, de mucho trabajo, que uno se pregunta, bueno, ¿por qué no usaron algo similar en el billete de 50 pesos? Sigue siendo todavía una alegoría y un tema muy clásico dentro de la American Manor Company. Esto ya son de alta rareza, esto ya, si lo encuentras, cómpralo. Ya entramos a terrenos ya de piezas mayores, a la hora de hablar de precios dentro del mercado numismático. Y en el caso del de 500 pesos, voy a repetir lo mismo. Solamente se emitieron 22,000. Vean ustedes el número de folio de este billete. 20,030. El tiraje de 1921 fue de 20,000
y el de 1933 de solamente 2,000. Este ya fue del segundo tiraje. Este fue el billete número 30 de este segundo tiraje. Esto ya no importa, no importa la condición en que lo encuentres. Este tema que fue elegido para la viñeta fue una alegoría a la energía eléctrica que en esa época pues era como hablar ahorita de Internet. Era sinónimo de modernidad. Este billete es tan raro que en la actualidad gente que conoce, gente que lleva inventarios, habla de que no existen en la actualidad más de 15 ejemplares sobrevivientes de estos 22,000 billetes. Este es uno de sus 15. Y el último de la serie fue el de 1,000 pesos. Otra vez repetimos los mismos datos. De este solamente se emitieron 11,000 y 10,000 de ellos fueron emitidos en 1921 y en 1933 solamente se le pidió a la American Banknote Company que imprimiera 1,000 billetes más. Esa era la necesidad que había para este billete tan alto, de tan alta denominación. Eh, Vean ustedes el folio, 8,664. Y si ustedes ven la serie, estamos hablando de 1934. Y en 1934, 9 años después de haber sacado el primer billete, apenas iban en el billete 8,000. Es que hablar de 1,000 pesos en esa época en papel moneda era pues inmundo de dinero. Aquí lo que extraña es quién, quién no canjeó este billete. ¿Por qué sobrevivió este billete? Bueno, déjenme terminar con los datos. Esta viñeta es muy conocida, aparece en muchos lados, y estamos hablando de una alegoría a la sabiduría. Solamente se conocen menos de 10 ejemplares. Este es de la última serie, la serie H. eh, y obviamente no podemos ahí pedir mucho en cuestión de condición, cuando estamos hablando de solamente 10 piezas sobrevivientes. Pero aquí lo que hace a uno que se rasque la cabeza es decir, bueno, ¿qué tanto dinero tendría el poseedor de este billete que no le importó canjear este billete de 1,000 pesos y conservarlo? ¿Por qué llegó hasta nuestros días? Es tener ahorita, no sé cuál sería el equivalente en dólares en este momento, pero sería tener 10,000 dólares guardados ahí, metidos en una caja fuerte, en un libro, este, y no canjearlos. Y ahí se quedó, y ahí lo voy a dejar porque me siento seguro teniendo esos 1,000 pesos escondidos ahí. Pues nunca se canjeó y llegó al mercado numismático y ya nunca se canjeará. Vamos a hablar ahora a los detalles de diseño y aquí entramos a un tema de la American Banknote Company que nos debe ser más interesante a los filatelistas dentro de esta charla. Se los tengo que decir a ustedes que la American Banknote Company era el líder mundial de impresiones de alta calidad por los elementos de seguridad que tenía. O sea, no tengo que decirles todos los elementos de seguridad con los que se contaban. Sin embargo, si nos vamos a la década de los 1870, este era más o menos el patrón de lo que era un billete emitido por American Banknote Company en esa década. No había color, las viñetas eran grabados no muy elaborados, la trama era relativamente sencilla, les gustaba mucho el uso de letra cursiva y no se veía demasiado esfuerzo en cuestión de un diseño que pudiera evitar una falsificación. 10 años después vemos la evolución de esos diseños donde empezamos a ver ya la integración de más color.
empezamos a ver grabados un poquito más finos, más elaborados, con más trabajo. En cuestión de tipografía también una mayor variedad. Sigue siendo todavía estéticamente para ellos estándar el uso de letra cursiva. Y es aquí en la década de 1890 cuando empieza lo que muchos consideran la época de oro de lo que es el diseño de billetes de la American Banknote Company. Vemos aquí el salto mayúsculo que se dio en estos años en cuestión de calidad de diseño y, y- y el estilo con que se empezó a manejar la opción de impresión de billetes, no solo para México, sino para todos sus clientes alrededor del mundo. Este es uno de los billetes más bonitos para mí que existen en México, impresos por American Banknote Company, que se imprimió para el Banco del Estado de México. Recordemos, el Estado de México es distinto de la República Mexicana, es el estado que rodea a la Ciudad de México. Su sede estaba en Toluca. Pero bueno, este billete es hermoso. Esa águila era la oficial en ese momento, es una águila hermosa que a muchos nos hubiera gustado que hubiera seguido en la bandera. Pero en fin, aquí vemos entonces el avance en ese estilo de diseño. Y se sigue refinando en la década de los 1900. Se sigue refinando, los grabados suben todavía aún más de calidad. La complejidad de los textos, de los adornos, de los glifos, de todos los elementos, de las tramas multicolores en el fondo, siguen sumando elementos de seguridad y siguen siendo vanguardia en cuestión de mantener ese liderazgo para papel de seguridad. Y finalmente llegamos a la década de 1910, que alcanza a los primeros billetes del Banco de México, en donde ya vemos un diseño más sobrio, en donde ya tanta ornamentación ya empalagó a la vista, a la estética de la época, y se optó no por dejar la calidad del grabado, no se dejó, no se abandonó, eh, pero sí se hizo un diseño más limpio, apostando ya entonces a las tramas y el manejo de color del background, de la parte posterior del billete como elemento de seguridad. Y es aquí cuando llegamos a Banco de México y por qué este diseño ya se antoja como que invita a pensar que concuerda con la estética que se utilizó para los billetes del Banco de México de 1921, que entraron en circulación en 1925. El gobierno de México, después de la Revolución Mexicana, implantó un plan de austeridad severísimo a todos niveles, a tal grado de que a la hora de imprimir billetes decidieron utilizar viñetas de catálogo y no viñetas y no pagar por, por la elaboración de viñetas exclusivas. Entonces, eso es por lo cual fueron elegidas las viñetas que se eligieron para la primera serie de billetes. Aquí no me voy a extender en cuestión de nomenclatura de esas billetas, porque en las pláticas de Rostol se ha tocado ampliamente. Y esa práctica de Banco de México de utilizar viñetas de archivo no fue exclusiva. Vemos esa misma billeta inclusive en emisiones contemporáneas, como por dar dos ejemplos, el Barclays Bank de Canadá y el Banco Central del Ecuador, que utilizaron la misma viñeta dentro de su papel moneda. Y también en el billete de 500 es la misma
viñeta que utilizó American Magnet Company también para emitir papel de seguridad cuando se trataba de acciones y bonos. Viñetas a la orden, sí podemos hablar de una, pero yo más bien creo que esta fue elaborada por American Magnet Company, no por orden de Banco de México, sino para tener algo que mostrar eventualmente al gobierno mexicano el día que la American Magnet Company se acercara a ofrecer su producto y tener algo mexicano a la mano. De esa manera, la primera serie, los anchos, todos los billetes en la parte posterior, en el reverso, tienen el ángel de la independencia. Para nosotros el ángel de la independencia es lo que es la Torre Eiffel para los franceses, lo que es el obelisco para los argentinos, lo que es el Cristo Redentor para los brasileños. No pudieron encontrar un elemento más identificado con lo que es la nacionalidad mexicana, el orgullo de un mexicano, que esta viñeta y esta figura que estamos viendo. Y ya para terminar, voy a entrar al anecdotario. Eh, y voy a tocar este tema, el de la gitana. ¿Por qué? ¿Por qué la gitana? Ustedes ya, ahora sí ya vieron toda la serie. El comercio, la electricidad, la navegación, el conocimiento, la ley. ¿Por qué en el de 5 pesos utilizaron esta viñeta? Una mujer hermosa, bellísima. ¿Por qué? ¿Es una alegoría de qué? ¿De la belleza? ¿De qué? Yo tengo una teoría y esa la complemento con el billete de 10 pesos. Este fue el billete que más circuló en su momento. Y recuerden que uno de las soluciones que encontró Banco de México para hacer que la gente aceptara el billete era el que fuera de aceptación voluntaria. Yo creo que otro elemento que ellos en su momento consideraron fue que, y tengo que hablar entonces del hombre de la calle, porque era el que en esas épocas era el que manejaba el dinero. No quiero ser machista ni no darle su espacio a las mujeres, pero vaya. Entonces, yo siento que el elegir una mujer bella y decir al mexicano de la calle, te invito a que lleves esto en tu cartera y que sea una bella mujer, el retrato de una bella mujer, la que tienes dentro de tu cartera, te da un poquito de gusto el tener un billete bonito, femenino, el tener una imagen bella de una mujer dentro de tu cartera. ¿Y por qué saco el de 10 pesos? Sí, sí, es una alegoría de la ley, pero para mí, y una interpretación muy personal, es para compensar la sensibilidad de la época de tener una mujer que no sea la tuya en tu cartera. Un billete de 10 pesos agregaba un elemento religioso y aquí yo sí los veo como ángeles, de tal manera que, ok, podría haber un elemento de sensualidad escondido en el tener ese billete de 5 pesos en mi cartera, pero también tengo el de 10 que son unos angelitos. Entonces tenemos, sí, el elemento sensual, elemento, ya vemos el elemento del diablito y el angelito, en donde eh,
el peso de uno más o menos compensa el otro a la hora de tener esos billetes dentro de su cartera. Y estamos hablando de los billetes con denominaciones más populares y aceptadas. Este diseño es producto de uno de los diseñadores con más talento de la American Banknote Company, es Robert Savage, y se identifica con ese número dentro de los archivos de la American Banknote Company. Eh, eh, Posteriormente, a la hora de requerirse una reimpresión, se requirió volver a hacer un segundo grabado, pero ese segundo grabado fue copia del que hizo Robert Savage, y ese segundo grabado ya lo hizo Sidney Smith. Es prácticamente idéntico, si hay minúsculas diferencias, pero básicamente es el mismo diseño. Eh, cuando apareció, cuando apareció esta bella mujer en 1925, y fue el primer billete que se vio en la calle circulando, eh, invitó una serie de rumores, y uno de ellos era un chisme que circulaba ahí por los bares, por las cantinas, por las oficinas, por todos lados, en donde los, los que les gusta ese tipo de chismes eh, aseguraban que se trataba de un retrato del amante del secretario de Hacienda. No voy a discutir ahorita si esa relación que tuvo el secretario de Hacienda con esta corista, con esta artista española que tuvo mucho éxito en México, fue cierto o no fue cierto. Todo indica que sí fue cierto. Pero de que haya sido la gitana, está totalmente descartado ya. ¿Y cómo lo podemos descartar? Con esta prueba. Estos billetes nunca llegaron a ser emitidos. Fueron unas pruebas preparadas por el gobierno federal en el año de 1918, en un primer intento de tener un banco central. Y, y en el reverso de todos estos, todos los billetes en el frente traen el águila mexicana. Y en el reverso, todos los billetes, sin excepción, traen una figura femenina, una bella figura femenina, todos en el reverso. La de, la de la prueba de 20 pesos trae a la gitana. Eso nos lleva al año de 1918. Si tomamos en cuenta que el grabado debió de haber sido antes, estamos hablando cuando muy pronto, en 1916, y lo comparamos con la biografía de la que se rumoraba que era la amante del secretario de Hacienda, pues vemos que la muchacha en 1915 no llegaba ni a 15 años, no pudo haber sido este retrato de una joven de 15 años a quien se le atribuía la relación ni siquiera había conocido. Entonces es una leyenda urbana que ha sido ya totalmente desacreditada. El siguiente punto que hay que analizar es por qué duró hasta 1970. Fueron 45 años en que tuvimos en nuestras carteras a la gitana, de 1925 a 1970, cuando fue impresa la última serie de 5 pesos que ilustraba la famosa gitana, la joven Argelina. ¿Por qué duró tanto tiempo? Y les voy a decir por qué duró tanto tiempo. Es otra vez opinión personal. Eh, otros billetes que duraron sin cambio también fueron el de 1 peso y el de 10 pesos. Sin embargo, estos billetes con este diseño no salieron hasta 1936, 9 años después de la gitana. Sin embargo, desaparecieron a finales de la década de los 60. El primero que desapareció fue el de 10 pesos, porque fue cuando se abrió la fábrica de billetes de Banco de México.
y fue cuando se cambiaron todos los diseños. El valor de un peso ya fue descartado porque ya el imprimir un billete de un peso ya salía muy caro. Entonces el billete de más baja denominación fue el de 5 pesos. Sin embargo, el primero que se imprimió en la fábrica de billetes de México fue el de 10 pesos. Y duró porque la gente ya estaba acostumbrada. O sea, es la misma razón por la cual el billete de $1 en Estados Unidos no ha cambiado. Por motivos de seguridad, ya las otras denominaciones están cambiando. Pero ¿cuánto tardaron los billetes en Estados Unidos en cambiar? Es porque la gente ya está acostumbrada a ese diseño. Otro anecdotario también es que tenemos, otra parte del anecdotario es que tenemos la fortuna de que dentro de la colección del Banco de México tenemos la suerte de contar con el primer billete que se imprimió. No el primer billete que se imprimió, pero vaya, el número uno. Serie A, número uno. Este billete le fue entregado por las autoridades del Banco de México al presidente Calles en la ceremonia de inauguración. El presidente Calles lo recibió con mucho gusto. Probablemente lo guardó como amuleto, tal vez lo dobló. Ahí vemos todos los dobleces que tiene el billete y lo mantuvo en su cartera por muchísimo tiempo. Se ve bastante maltratado. El hecho es que lo conservó hasta el día de su muerte y posteriormente fue donado al Banco de México por sus herederos. El billete número 2 le fue entregado como recuerdo al secretario de Hacienda. El secretario al que hice referencia ahorita, licenciado Alberto J. Pane, que era el secretario de Hacienda. ¿Qué pasó con ese billete? Pues seguramente lo tiene todavía los herederos de la familia Pane. Manuel Gómez Morín, que fue miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, reservó 300 billetes como recuerdo para los asistentes a esa ceremonia de inauguración. Y tuvo otro detalle, que cuando menos hasta el número 50, claro, a excepción del uno y el 2, eh, se le pidió al presidente y al secretario de Hacienda que se autografiaran. Entonces, estos billetes, en teoría hasta el número 50, vienen además firmados de puño y letra por el presidente Plutarco Elías Calles y por Alberto J. Pani. Se presentaron a los accionistas, a los que pusieron capital, a los tenedores de acciones B, y se les entregó enmarcados con un marco de plata y en una caja de terciopelo, eh, personalizados con su nombre. Y la pregunta es aquí, ¿se requerían valores tan altos? Vean ustedes los folios, eran, eran números muy bajos. ¿Por qué tan caros? Esto también se lo pregunté a Cebrián López Bosch, que es experto en la materia, y me dice que es la Junta de Gobierno, la del Banco de México, la que autorizaba cuántos billetes y de qué denominaciones se iban a poner en circulación. Yo llegué a conocer a alguien eh, que trabajó mucho tiempo en el Banco de Comercio de Ciudad de México, y su trabajo era ir de sucursal en sucursal cubriendo los periodos de vacaciones de los gerentes de cada sucursal. Y le pregunté alguna vez, oye, ¿tú llegaste a ver un billete de 10,000 pesos? Acordémonos que la serie de 1936 llegó hasta 10,000 pesos, y entonces era una cantidad estratosférica. Y me dijo, sí. Yo llegué a verlos, no era muy frecuente, pero yo llegué a verlos. Se manejaban mucho en el mercado de abastos de Ciudad de México. El mercado de abastos son los que recibían, eh, del campo mexicano,
toda la verdura, toda la fruta, todo el huevo, toda la carne, todo lo que una ciudad tan grande como Ciudad de México requería, y se requería un instrumento de crédito que fuera fácilmente manejable para pagar valores tan altos y que fuera rápidamente aceptado entre el comprador y el vendedor. Y esos eran los casos muy especiales donde se requería un billete de tan alta denominación. En Estados Unidos llegó a haber billetes de $1 millón que fueron emitidos durante la Segunda Guerra por una razón similar. Eh, A diferencia de la actualidad, en donde a los billetes se les da un folio consecutivo, en aquella época el número de serie dependía de la autorización de la Junta de Gobierno. Cuando la Junta de Gobierno autorizaba que se pusieran a circular más billetes, se saltaba el número de serie para hacer referencia a la autorización en particular donde la puesta en circulación de ese billete en particular fue autorizada. Y ya no es billete ancho, pero quise agregarlo aquí en el anecdotario para terminar hablando de la tehuana. Cuando se mexicanizaron todas las viñetas y todos los temas de los billetes en México, este saltó a la vista para, para reponer a los angelitos. ¿Quién es ella? Ella es Estela Ruiz Velázquez, que en su momento fue ganadora de un concurso de trajes regionales. A Lázaro Cárdenas le tocó ver una fotografía de la ganadora de ese concurso de trajes regionales. Él era el principal impulsor de la mexicanización de los temas de los billetes de Banco de México, y él fue el que insistió que se añadiera la foto de esta persona, a pesar de que era una persona viva, de que no era un héroe nacional, de que no tenía, vaya, un antecedente histórico que mereciera darle un lugar tan prominente dentro de la pues de la serie de billetes del Banco Central Mexicano, del Banco de México, y por eso fue agregar. Este billete en particular está autografiado por ella. Aquí ya la vemos ya en avanzada edad, murió, no recuerdo, creo que a finales de la década de los 60. Y hay una cita donde ella mencionaba que ninguna mujer ha estado nunca en manos de tantos caballeros como yo, y para ella era un símbolo de orgullo. Sin embargo, Estela, tú no fuiste la primera tehuana que apareció en un billete mexicano. En el Banco de Oaxaca, en el reverso de sus billetes, aparece una tehuana antes que tu foto. Y con esto espero no haberme salido demasiado de lo que es la esfera filatélica. Y con estos señores y damas, les doy las gracias por haberme acompañado esta noche. Muchas gracias, Jaime. Muy interesante, como siempre. Muy, muy bien, Jaime. Muy bueno. Perfecto. Pregunta, Rafael. Una especulación, Jaime. Ujú. A lo mejor de los billetes de alto valor, la gente tenía la costumbre muchos años atrás también de poner dinero y esconderlo, enterrarlo, y mucha gente lo ponía dentro de libros. Vamos a pensar que fue una persona mayor, lo puso dentro de un libro, murió, y después que fue desmonetizado o algo así, alguien lo encontró. Pero tú escondes $100, Rafael. Tú no escondes Ay, no, pero hay gente que mil son dólares. neuróticas, ¿you know? Bueno, sí, seguramente pudo haber pasado, ¿no? Pero era una cantidad. Yo tengo, conseguí ahí en un puesto de antigüedades, ahí en un mercado de antigüedades, conseguí una factura
de un coche Fiat 1918. Y la persona que compró el Fiat en 1918 le dieron su factura y la factura era por 16,000 pesos. ¿no? Sí, sí, O habían sea, anuncios que eran o sea, $900 acá. con dos billetes de estos te tenían que dar cambio, el coche y te tenían que dar dinero de regreso. Con dos billetes, O un a lo coche. mejor lo escondió y los traspalgó, I don't know, pero, cosas locas pasan así. Mucha gente ha puesto cosas. Hasta la Declaración de la Independencia fue escondida en un cuadro, una de ellas, la última que subastaron. Sí. Y lo botaron, o alguien lo compró en un flea market por $15, el frame. Cuando fue a sacarle la pintura, encontró la Declaración de Independencia detrás. Por favor. Muy interesante, Jaime, como siempre. Gracias. Y sobre todo es admirar el trabajo de la American Magnet Company, por supuesto. David, David. Jaime, pues muy bien, nos cambiaste un poco la jugada, pero estuvo muy interesante. A mí sí me has llevado a ferias numismáticas como 2 o 3 veces ya. Digo, teníamos ya el tiempo encima y pues Pero para no dejar el hueco, es que pues quise presentar esta charla y tratar de atarla por el lado de la American Magnet Company. sí nos tocó de niños los billetes de 1 peso, que era cuando el papá estaba de buen humor me daba 1 peso, cuando no ni eso. Yo Sí, cuando veía la Tehuana, olvídate, era un dineral. me sentía el más rico del mundo, ¿no? Hoy 2 preguntas. A ver, no entendí, ¿llegaban los billetes en paquetes de 1,000 producidos en Estados Unidos y cómo los firmaban en México? Era el último proceso. Primero, no lo recibía Banco de México, lo recibía Hacienda. Sí, En Nueva York lo recibía Hacienda, supongo que se venían en valija diplomática, se entregaban a la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda por ley tenía que sellarlos por atrás con el sello de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el sello del Banco de México. pero de Cuando- uno en uno, o era como los sobrecargas, o cómo no, era, no, no. Yo tengo unas hojas de prueba y en imprenta. sí, o sea, era mecánico. ¿Y los Eh, billetes actuales ya vienen firmados desde que se imprimen o es la misma idea? Sí, bueno, no te sé decir la verdad, pero Ok, con certeza, pero de la Secretaría de Hacienda ya se llevaban al Banco de México y en el momento que la Junta de Gobierno decía vamos a meter a circular 100,000 pesos y esos 100,000 pesos van a ser tantos billetes de 5, tantos billetes de 10, tantos billetes de 20, de 50, de 100, de 500, de 1000. En ese momento, la imprenta de Hacienda le ponía el número de serie consecutivo que seguía y se le ponía impreso las firmas del cajero, del jefe de la Junta de Gobierno, del gobernador y del comisario, ok. creo. Es algo similar a las sobrecargas de la primera emisión de México, Sí, que las pero imprimían. en ese momento ya con el número de serie y con las firmas ya estaban listos para llegar a ventanilla y circular. Y la otra pregunta que tengo, ¿quiénes eran los accionistas del Banco de México? Mira, conozco a varios de aquí de Monterrey. Uno de ellos fue don José Calderón. Él no te puedo decir cuántas acciones tuvo del banco, pero, pero se hablaba que dio 2,000 centenarios para, para, para No, sumar al capital del Banco de México. pero en la Eh, actualidad el Banco de México ya es del gobierno del país, ¿no? Todo el 100%, ¿o no sabes? no sé, Yo creo que sí al no ser sé, pero si te fijas, los billetes actuales ya no dicen sociedad anónima. Así a lo que mejor probablemente ya sea un organismo autónomo. eh, autónomo gubernamental. Ok, pues muy buena la plática, Jaime.
Gracias. Gracias. Y me sirvió el ensayo para corregir el error tipográfico ese que tengo ahí. Sí, Miguel. Sí, bueno, primero felicitaciones, muy buena la charla, muy interesante, aunque sea de otro campo, pero realmente muy cercano al nuestro, así que te agradezco mucho, muy interesante, muy ilustrativa. Quiero contar primero una anécdota y luego hacerte una pequeña pregunta. Mi anécdota tiene que ver con lo que dijo Rafael Blanco y creo que él está en lo cierto en algo. Son historias que son posibles. Acá hubo una anécdota que pasó hace más o menos 10 años en el Parque Rivadavia. Yo en esa época coleccionaba billetes también y apareció un comerciante que tenía billetes de 5.000 pesos de los años 60, impecables, totalmente impecables. Los tenía a buen precio y nos contó la anécdota. La anécdota era que un conocido de él, que su padre había fallecido, cuando fue a buscar todas las cosas al departamento del papá, se encontró adentro de un libro una gran cantidad de billetes de 5.000 pesos sin usar, que eran producto de la venta de otro departamento. O sea, el padre había vendido un departamento y ese dinero lo había guardado adentro de un libro y ese dinero apareció cuando ya estaba desmonetizado. Así que fíjense, Mira, mira, yo te voy a dar una anécdota más cercana. Eh, cuando mis padres se mudaron de casa, había un librero en la recámara principal que fue hecho a la medida, fue hecho en su momento por un carpintero para encajar en la pared de enfrente, con un espacio para el televisor, etc. La parte de abajo había unas puertas con unas repisas para guardar lo que siempre hay que guardar. O sea, en una recámara siempre guardas, hay cosas que necesitas. Mi mamá estaba arreglando y metió unas cosas que ella tenía, eh, y dijo, perfecto, quedan a la medida de este lugar es el ideal para estas cajas. Entonces metió la caja en la parte de abajo, tenía una repisa en medio, y en la parte de arriba metió una caja idéntica, y en la parte de arriba no cupo la caja, no entró hasta el fondo. Entonces, oye, ¿por qué? Entonces la quitó, se fijó, alumbró de alguna manera y se dio cuenta que había un doble fondo. En una esquinita tenía un pequeño abultamiento, una pelotita de madera. La jaló, se cayó el doble fondo y dentro del doble fondo encontró un botecito y dentro del botecito había 8 centenarios, 8 onzas de oro. qué bárbaro. Somos cuatro, le dije, qué bien, dos para cada quien, nos la repartes. Bueno, No, que bueno, se fue eso no es esperanza, se fue al banco a venderlas de inmediato. Ojalá y se hubiera quedado con ellas, porque no claro, las por lo está en menos este eso no momento. había perdido el valor. Ujú. Eso fue una cosa buena. La pregunta que te quería hacer es muy sencilla, una cosa que me llamó la atención, ¿por qué tantas alegorías marítimas? ¿México es muy importante, digamos, la actividad marítima en México? ¿Cómo querías hacer comercio con el exterior No, sí, en Argentina, en México? Bueno, ustedes tienen pero eh, para nosotros el mar era la puerta de entrada y salida de mercancías, de gente, de mm, llegada de mercancías. El Golfo de México. ¿Cuáles eran las tiendas famosas en México? La, las fábricas de Francia, el puerto de Liverpool, todo era la parisina, en fin, todo era la de otro reputación que modo, sí. representaba traer mercancía europea, ¿no? Mm.
No, sí, sí, es cierto, pero por ejemplo en nuestro país también es importante el puerto, por supuesto, y tendrá la misma importancia que en México, pero las alegorías son más relacionadas con el campo, la producción agrícola, ¿no? Pero bueno, Pues sí, en eso sí, a mí no me preguntaron qué poner, pero sí la selección de las viñetas sí, sí me hubiera gustado saber quién fue el que le tocó hojear el catálogo de la American Magnet Company y decir esa. perfecto. Bueno, muchas gracias. Jaime, primero, gracias, bueno, doblemente gracias. Uno por la charla y dos por suplir el día de hoy a última hora. Jaime, me llamó mucho la atención que hayas comentado que en México fue tardío la creación del Banco de México. Si te dijera que aquí en Honduras el Banco Central se creó hasta 1950. Eh, pero también me llamó mucho la atención eh, que en realidad había cierto como resistencia a utilizar papel moneda. Aquí no sé si hubo resistencia, pero sí habían dos bancos que todavía siguen existiendo, que igual que lo mostraste, que emitían sus propios billetes muy bonitos, por cierto, muy parecidos, a lo mejor hasta era la misma casi impresora. Pero me llamó mucho la atención esa como resistencia al papel. Eh, Los de Guatemala son hermosos, Sí, los de Guatemala hermosos. son hermosos. De Honduras también. Si ves billetes de Honduras de esa época, o sea, antes del 50, minuto 50, o mucho Mira, antes, son mira, muy hermosos. la resistencia es porque México ha sido el primer productor de plata por siglos. Ujú, Entonces, la gente estaba acostumbrada a negociar con plata. ujú, De hecho, el cobre le hacían el feo. Cuando pagabas con... No sé si en Honduras o en Argentina o en Costa Rica, el decir, no enseñes el cobre o ya sacaste el cobre, significa lo mismo que en México. Aquí no. Aquí Eh, no se usa en eso. En México decir no enseñes el cobre es no te veas corriente. O sea, no enseñes tus defectos. Ujú, Eh, o sea, el uso de la plata era sumamente común porque todo lo que es la cordillera de la Sierra Madre, principalmente la occidental, es, está llena de plata. ujú, Cosa que no se continúa en las sierras de Guatemala y Honduras, y tal vez la plata no sea tan abundante, y eso forza a que tengas que recurrir a un papel moneda. ujú. Sí, interesante. Bueno, y no sé, también ustedes venían saliendo de una un conflicto interno. Tal vez era también esa poca confianza que tal vez alguna gente le tenía a la institucionalidad o no. Sí, o sea, la gente te miraba mal cuando no le pagabas con plata. Ujú, Ah, ¿qué me está dando un papel? Eso y que digas, yo te debo 100 pesos, toma. O sea, no, a mí deme plata, la plata vale plata. ujú, Ahí el problema fue cuando empezó a variar el precio de la plata. ujú. Sí, ok, gracias. Mi hermano de Heinz. Heinz, adelante. Gracias. Gracias, Jaime. Otra charla fantástica, muy interesante. No es filatelia, pero sí numismática que está al lado, prácticamente. Y más de alguien de nosotros probablemente también coleccione billetes. Am, el Banco Central de Chile también es del año 25 por casualidad, por coincidencia. Una precisión, Jaime, quisiera ver o confirmar. Eh, la tirada que tú indicas para el año 25 es la que pidió el gobierno o Hacienda, digamos.
Y esa en un caso eran, por decir, 10.000 y había un billete que decía 8.000 y tanto. Por lo tanto, era de esa primera emisión, ¿es así? Miren, el primer tiraje fue en 1921. 20. 21. O sea, American Banknote Company tuvo la serie lista desde 1921, pero fue hasta 1925 que se pusieron a circular en ventanilla. Lo que hacía la Junta de Gobierno era, vamos a poner a circular tanto dinero y van a ser tantos billetes de 5, tantos de 10, tantos de 20, 50, 100, 500 mil. Y tú viste que iban en el 8.000 y ya iban en 1934. Entonces, Exactamente. entonces el número de serie no correspondía a la cantidad de billetes que se imprimieron, correspondía a la autorización de la Junta de Gobierno del Banco de México, donde se autorizó que se añadiera. Recuerda que en bóveda debía haber suficiente oro para respaldar esos billetes. Correcto. Hay un Entonces, registro que diga, porque también van cambiando las firmas, no no, solo, no no, solo los claro, años y las emisiones y las mira, autorizaciones, van mira, cambiando las firmas también. te digo que está salida del horno esta charla, porque la terminé hoy en la tarde. Todo este libro va serie por serie. Y ahí te Eso dice es. Claro. quiénes fueron los que firmaron. Es más, es hasta catálogo porque te da precio de serie por serie. Y puede ser muy distinto un mismo billete de un año distinto. Sí. Y hay sus errores también de que hay números invertidos, de mal impresos, en fin. Y también las políticas de American Banknote Company cambiaron, porque eventualmente ya nos entregaron en paquetes de 1.000. Yo tengo inclusive hojas enteras de billetes de 100 pesos sin cortar. Entonces, en algún momento se entregaron esos billetes sin cortar, pero en la Claro. literatura que yo consulté se habla de que se entregaban en paquetes de 1.000. Entonces, Sí, entonces, pero no entonces, hay una precisión que eventualmente los paquetes de 1.000 contenían tantos pliegos de X. no. Pero sí hay una referencia bibliográfica donde se dice que esos paquetes de 1.000 se subdividían en paquetes de 100 y esos eran los que se mandaban al banco con su cinta, Ya, este, para surtir a las sucursales. sí, como los enteros postales. Sí. Ya, muchas gracias, Jaime. Ok. Jaime, solo revisando los billetes de Honduras, más o menos de esa época, como que el tener un personaje femenino en los billetes como que era algo constante. Te voy a compartir lo de Honduras de un poquito antes y que esté en un banco privado, pero que igual era el que tenía el derecho de emitir los billetes porque en ese momento no había un banco estatal que lo hiciera, pero sí, la alegoría principal es una mujer. Eh, Eh, está en un puerto, aquí vemos un ancla y está viendo, supongo que el mar. Eh, sí, también pero hecho por la American Banknote. te Sí, interrumpo, Mauricio, porque es mujer, cierto, sí, pero no tiene los aretes, no tiene las moneditas, no está con los labios pintados. sí, Es otro tipo de manejo el que se le da a esa viñeta. sí. No, el billete de usted es muy, muy hermoso, muy bonito. Todos los detalles también que tiene el personaje. Y Faro. Sí, sí, sí. Jaime, ¿hasta qué años en México siguieron usando moneda de plata? Oh, perdóname, David, no sabe que tiene la mano alta, mi La querido. última moneda que contuvo plata, si no me falla la memoria, y te voy a, te ¿Qué voy a, año? El año te solamente. voy a decir, te voy a decir un dato de alguien que no colecciona moneda. O sea,
puedo estar equivocado, pero alrededor de 1970 fue cuando finalmente la última moneda que tuvo plata, que estábamos hablando, creo que era del 10%, menos del 10% de plata dentro de la aleación, se le quitó finalmente la plata. Sí, sí llegó a haber monedas de plata posteriores. Llegó a acuñarse en época del presidente López Portillo una moneda de 100 pesos de plata para que circulara, pero la gente se quedaba con ella, no la usaba para Sí. circular. La plata es plata. Aquí acabó en el año 64. Ujú. O Antes, sea, Con los, en ese tiempo eran los dimes, la peseta y los medio pesos y habían silver dollars antes. claro. Ujú. Ujú. Miguel, Una pequeña curiosidad, Jaime. Tengo entendido por lo que dijiste que vos tenés una colección bastante importante de billetes, ¿no es así? De billetes sí. Sin embargo, en numismática ustedes no cuentan con el hecho de hacer exposiciones competitivas, ¿no es así? Competitivas no, pero convenciones es en todo México. mm, Casi te puedo decir que no hay mes que no haya una convención en algún lado. En las convenciones se muestra el material, ustedes lo exponen el material, No, ¿cómo? no hay competencia, es únicamente, es un tipo una convención como vas a un centro de convenciones Está bien, te dedicas a refacciones automotrices, vas a ver a tus proveedores, te dedicas a impermeabilizantes, vas a una convención de artículos de impermeabilización, te dedicas al acero, vas a una convención de no, no, productores de sí, acero. clarísimo. Yo a lo que voy es, en No, no, general, no, no hay no, forma de no, no, exponer el material no que se presta, no se compartirlo. presta. Eh, eh, no se presta para exhibir, pero sí se presta para estudiar. La literatura que existe sobre numismática mexicana puede llenar el librero que tengo atrás y me faltaría Claro, espacio. seguro, sí, sí, sí. Está bien, Entonces, sí hay gente que estudia minucias, variedades, hasta lo que no. mm, Pero de que exista competencia, la moneda no se presta. está bien. Bueno, quería saber eso nomás, gracias. ¿Sí, David? David, Oye, Jaime, ¿en qué año emitieron el Ángel de la Independencia por primera vez? Más o menos. Desde la primera en el reverso. En los 30. No, en 1925, la Tehuana en el reverso trae el Ángel de la Independencia. Porque lo que me sorprende, tú hablaste muy bien del Ángel, pero era un monumento muy nuevo. Lo inauguraron en el 1900 10. 1910. No había ni Mira, siquiera construido. sí, pero yo quiero pensar que la American Banknote Company en algún momento pensó ofrecer sus servicios al gobierno mexicano en turno y quiso preparar algunas viñetas para poder ofrecer sus productos y qué mejor que el Ángel de la Independencia y el escudo nacional. Entonces, el escudo nacional ya lo tenían, si te fijas los billetes del Estado de México estaba el águila, pero era el águila porfiriana. Entonces, seguramente ya hicieron el águila nueva, que es la de perfil, la que tenemos actualmente. Y si te fijas en los títulos del Banco de México, está ya la viñeta de fondo en los títulos del escudo nacional. Pero el ángel de la independencia, desde que el Banco de México es Banco de México, aparece. Porque era muy nuevo. Sí. Más si lo pones ha de tener muy pocos escalones el grabado. Yo creo que solamente el estandarte de la Virgen de Guadalupe puede sobrepasar como Bueno, imagen icónica lo que representa la mexicanidad. el calendario azteca también sale en un billete, puede ser. Yo lo pondría inclusive el Monumento de la Independencia por encima del calendario.
Yo creo que al Ángel de la Independencia solamente lo supera la Virgen de Guadalupe. Y te lo dice alguien que no es creyente, ¿eh? Pero reconozco que la Virgen de Guadalupe es un símbolo patrio preferido. Imposible que aparezca en un billete de México. Los que vengan a la Ciudad de México, les recomiendo muchísimo el Museo del Banco de México. Es relativamente nuevo, vale mucho la pena. Puedes bajar a la bóveda, esa que se Sí. vio en la foto. Yo lo vi, es bastante bueno, muy, muy interesante. Y puedes diseñar tu propio billete. Bien. Con la cara de Sergio. No, no, mejor la gitana. Ah, va a dormir muy bien ahora. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario para Jaime? No miro manos en alto, Jaime, así que nuevamente felicidades y muchísimas gracias por la presentación del día de hoy. Gracias. Gracias a ti. Y el día de mañana.